Nahuan. ¿Cómo estás? Namaste, un gusto Ricardo, un gusto de estar en tu programa. Volver a este espacio tuyo es como reconocer mi propia casa. Siento una gran emoción cada vez que nos encontramos porque siempre nos une una aventura, ¿no? Espiritual donde podemos encontrar tantos recursos adentro nuestro que realmente nos ayudan a transitar estos momentos especiales que está viviendo la humanidad. Y el tema que elegiste hoy, Ricardo, me parece que es muy motivador para poder transformarnos en esa experiencia espiritual y potencial interior que tenemos de nuestro Cristo interior, ¿no? Exacto, sí, es así. ¿Cómo hago para quitar los comentarios? Me están diciendo, quita los comentarios, Ricardo. Yo realmente soy muy nuevo en esto de quitar los comentarios, poner los comentarios. Si me ayudan, yo los puedo quitar, pero me tienen que decir porque estamos aquí experimentando esta plataforma de Instagram. Como lo dije, yo Ana Juan siempre lo tengo en Facebook y en YouTube y es una forma súper cómoda. Cada vez que entro a Instagram, para mí es como un aprendizaje nuevo, pero ahí vamos a ver cómo quitamos los comentarios que me están pidiendo. Juan, tú sabes que yo soy súper feliz tanto cuando me toca conectarme contigo como cuando me toca conectarme con Yusta, porque siento que somos familias, de verdad lo siento, y además es como que siendo un regocijo, sé que la vamos a pasar muy bien, sé que nos vamos a nutrir y que la audiencia que hoy en día te sigue y que te respeta y que valora indudablemente todo el trabajo que tú vienes realizando hace muchos años con Intihuaca, hoy en día se va reforzando cada vez más porque se van sumando más a tu canal de YouTube y se van sumando mucho más a tus páginas y se van sumando en todos los espacios que tú tienes porque llevas la luz de verdad y de verdad que lo quiero agradecer en nombre de todos para empezar por allí, agradecértelo en nombre de todos. Gracias, gracias Ricardo, compañero de ruta. Y bueno, transitemos este encuentro desde ese modelo, ¿no? Desde ese modelo que nos da una esperanza de poder contactar con ese potencial interior que nos asiste, esa inteligencia, ¿eh? O el yo crístico, ¿no? Entonces, Exacto. para poder entrar en este tema, ¿no? Hay un montón de cartelitos ahí arriba, ahí me dicen que tengo que tocar la pantalla para que desaparezcan, porque no sé Exacto. si esto, Sí te ve, yo la estoy tocando. Tú tranquilo, mira, yo me encargo de quitar los comentarios. Tú tranquilo que yo lo hago. Déjame ok, ver cómo lo... Sí, yo digo, Nahuan, para comenzar, porque tú sabes que normalmente el hecho de ver a Jesús como un ser humano y no como el extraterrestre ese que nos venden en la religión, a mí en lo particular, me ayudó mucho, como yo siempre andaba intrigado sobre cómo se produjo el despertar de Jesús en la tierra, me ayudó a comprender mucho, de repente estudiar un curso de milagro, porque está escrito de la manera en la manera como está escrito, ¿no? Así como también me ayudó a enfocarme mejor en mi propio proceso de despertar, porque una de las cosas que uno quiere es llegar a ser como el maestro. Y pocos son conscientes del gran cambio de conciencia que Jesús experimentó en aquel momento en el que aún hoy en día se continúa tratando de despertar la humanidad. Y de repente a mí me gustaría ver a Jesús, ese Jesús, el hombre, el ser humano, cómo logra esa transformación, porque de repente es como quitarnos la máscara, es como quitarnos esa careta que nos han impuesto y nos han dicho como que es un ser sobrenatural, y entonces lo vemos muy separado de lo que realmente es. bueno, entonces vamos a hacer una pequeña referencia, es una visión diferente, ¿no? Y yo, por supuesto, no quiero atacar a ninguna creencia, ningún dogma, mucho menos que eso. Quiero quizás darle un enfoque distinto para que las personas puedan entender el mismo fenómeno desde otra óptica, ¿no? Y eso puede, en lo personal, tomarlo como un modelo de crecimiento, ¿no? Entonces yo diría algo así. En tiempos pasados, cuando la humanidad de pronto pierde el rumbo de la experiencia espiritual, hay un montón cuando la sociedad se desvincula del arraigo espiritual, las jerarquías
llamalo la divinidad, obviamente que elige mandar a un avatar, a una persona, ¿cierto? Que se lo prepara con mucho tiempo porque es capaz de canalizar una fuerza integradora, que son estas jerarquías. Entonces, se eligió el Maestro Jesús para su momento, tiempo, lugar y circunstancia, y se lo preparó. Se lo preparó porque iba a estar en una... Iba a estar en una. No me digas que se pegó. Está pegado un poquitico el internet de Juan. Está allí pegado. Porque es que realmente lo que se conoce de Jesús en su mayoría es gracias a la tradición. Hola, hola, Ya hola. que estábamos, yo ahí me estaba dando como una cosa histórica y yo decía, ajá, maestro, ¿Sabes, ahorita dame luz. sabes qué pasó? Hay un cartelito acá que Newsta lo quiso sacar y ahí cortó la comunicación. Ah, no Pero está. bueno, vos ¿me ves ahí, Ricky? ¿Me ves ahí? Te veo perfecto, te veo perfecto. Dígale al asistente de dirección que no toque. Que no toqué nada, bien. Volviendo al relato, ¿no? Volviendo al relato no clásico, ¿no? Sino desde otra visión, se necesitaba una jerarquía para encauzar a la humanidad en cierto espacio geográfico, tiempo, lugar y circunstancia, para un espacio geográfico que estaba muy en crisis. Entonces, se empezó a preparar al Maestro Jesús, donde se le eligió un cuerpo muy especial, preparado con átomos muy desarrollados, sus átomos, para que en su desarrollo pudiera canalizar las enormes y fulgurantes energías de una jerarquía muy alta, que es el Cristo solar. El Cristo solar es una jerarquía y el Maestro Jesús es lo terrenal, es un maestro corpóreo, un humano preparado, ¿cierto?, para que pueda soportar la enorme energía que solo él podía, con su cuerpo muy preparado, su alma muy preparada, podría llegar a canalizar esa fuerza enorme, porque el Cristo solar es un Agnis Vata, se llama, es un ángel del sol muy elevado, y utilizó el cuerpo de Jesús para manifestar su maravilla, lo que hizo, los milagros, la transformación, toda esa enorme energía que canalizaba el Maestro Jesús, y luego quedaba en un estado de convulsión profunda, porque soportar un regente solar es como, Ricardo, si vos agarrás los 220 en la Exacto. electricidad y sostener esa enorme vibración del sol, ¿no? Entonces son dos cosas, ¿no? Desde nuestra visión, sin atacar en ninguna creencia, el Claro. Cristo solar es un regente planetario enorme y Jesús, el hombre, es el avatar humano que estaba encargado de canalizar las tremendas vibraciones de esta jerarquía planetaria, ¿no? Entonces, se lo preparó durante mucho tiempo al maestro para que su cuerpo se vaya de alguna manera coordinando, para que pueda absorber, Adaptándose. adaptándose a la energía crística, ¿no? Y bueno, él logró esa fusión Jesús-Cristo y creó en muy poco tiempo, en muy poquito tiempo de acción, una revolución planetaria con su mensaje de amor y de confianza y de fe, ¿no? Entonces, esta fue en grandes rasgos la obra de Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta experiencia? Nos anima, Ricardo querido, a poder nosotros también, de alguna manera, siguiendo este ejemplo, ¿no?, de jerarquía, de intención Ujú. profunda,
hacia la vida espiritual, hacia un aspecto superior nuestro que generalmente en un estado de conciencia muy básico no se ve, que existen, así como Jesús, ¿cierto?, pudo canalizar semejante energía, nosotros en nuestra dimensión y en nuestro proceso evolutivo también estamos cualificados, él también lo dice, ustedes también harán milagros como los Tomás, he hecho yo, ¿cierto? exacto, Entonces nos alienta a que nosotros también tenemos un Cristo interno. claro, Pero yo no quisiera quedarme de alguna manera en un paréntesis religioso, porque así un budista tiene un Buda interno, un hinduista tiene un Krishna interno. Es decir, cada religión, cada creencia, cada dogma, ¿cierto? Cada región tiene su propia jerarquía que ilumina. Entonces, la experiencia trasciende cualquier religión. Para mí, ese Cristo solar no es una experiencia de un dogma, es planetario. Entonces, cada uno, más allá del sistema de creencia que tenga, puede canalizar esa conciencia elevada, elevadísima, e ir preparando nuestro cuerpo para hacer contactos con ese yo real, ese yo superior, ese yo cuántico o yo crístico también llamado. ¿Qué es esto? Esto es la experiencia, enorme experiencia de poder canalizar una fuerza que no está al alcance de nosotros cuando estamos en un estado de mente lineal, de la mente claro. ordinaria, de la mente de vigilia, que generalmente vivimos en esa condición básica de la mente, creemos estar despierto y no lo es. Entonces, en ese estado de hipnosis, en ese estado letárgico de nuestra mente condicionada, es muy difícil que podamos manifestar el Cristo interior, ¿no? Tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio y sentirlo como algo, como una necesidad, como un fuego que nos carcome por dentro, ¿cierto? Una gran Sí. y profunda crisis existencial Mucha voluntad, y voluntad voluntad, por sobre todas las cosas. claro, correcto, Juan, pero tenemos, sí, espera que te perdón que termino esto, sí, tenemos claro, que tener un desencanto profundo por condiciones básicas de vida. Tenemos que estar desencantados con ese modelo y poder darnos cuenta que esta vida tiene algo mucho más profundo que las conquistas materiales. Y no estoy hablando mal de las conquistas materiales, pero eso tiene un techo y el espíritu viene a otra cosa, viene a manifestar un tsunami interior. Ese Cristo interior se manifiesta como una catapulta, como un volcán que no lo podés frenar. Ese Cristo interior necesita coordinar su naturaleza física, emocional y mental para poder ser coherentes a fuerza y no desequilibrarnos, no terminar en un delirio místico o un estado esquizofrénico. claro. Es que vas diciendo y yo aquí para que no se me pierda la idea. Es un gran desafío interior, es el que necesitamos tener. Y es como que no quiero vivir más de esta manera, como que estoy fastidiado, aunque lo tenga todo, aunque tenga la pareja perfecta, aunque tenga el dinero perfecto, aunque soy feliz, entre comillas, me hace falta algo en la vida, que no soy feliz conmigo mismo, no soy feliz con mi existencia. No tiene nada que ver con las posesiones, tiene que ver con la intención de despertar interiormente, con esa necesidad de ese fuego interior, como tú lo dices. Ahora, muy importante que tú tocas, que todos nosotros somos partícipes de ese gran sol central, por llamarlo de alguna forma. Es como somos parte de ese sol, pero que no nos creemos que pertenecemos a ese sol central. Eso es así, ¿verdad? Ahora, para eso se necesita una preparación digamos, de antemano, porque en el caso de Jesús, ya él venía en cierta manera, sus átomos venían preparados, se venía preparando, se venía conformando a este ser. Nosotros como seres encarnados, también tenemos cierta similitud de preparación, al igual que el Maestro Jesús, así como él lo dice, ustedes también pueden hacer esto igual que yo, es decir, que nosotros también poseemos de cierta manera los mismos átomos, los mismos electrones, los mismos
la misma frecuencia. ¿Cómo llegar a esa frecuencia? Mira, yo te lo cuento así. Las mónadas espirituales encarnan en la tierra como un pasaje de muchos pasajes. Las mónadas espirituales encarnan en la tierra por son como efluvios, ¿eh? De pronto hay un efluvio que es muy antiguo, otro efluvio no es tan antiguo, otro es más moderno, ¿cierto? Son oleadas de vida que van encarnando acá en el planeta Tierra en su proceso evolutivo. Hay oleadas que son muy, muy, muy antiguas. Esas oleadas muy antiguas, o sea, de las primeras oleadas que empezaron a encarnar como hombres en el planeta Tierra, ¿cierto? Ya tienen, de haber recorrido tantas experiencias, un componente de maestría interior. Es decir, una capacidad o cualidad de discernir que hay una frecuencia interior, un reino que se tiene que manifestar dentro nuestro, ¿no? Y cambiar el paradigma. Ya traen de otras vidas vividas la experiencia mística del sabor de lo sagrado, ya lo conocen y ya de chico empiezan a expresar la voluntad de Claro, trascender, ¿no? Y ya no, este mundo material ya no los atrapa, no los ilusiona. Ellos pueden diferenciar perfectamente que la búsqueda comienza y termina dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pero esas almas antiguas son las que han marcado los caminos de la humanidad y siguen encarnando como misiones, como misión, ¿no? Es decir, se transforman en líderes espirituales, se transforman en inspiradores espirituales, porque ya han pasado la secuencia humana, la han trascendido. Y entonces esas almas antiguas vienen por su propia gracia, por su propia voluntad, encarnan nuevamente en el planeta Tierra. Quizás ya ni lo necesitarían, pero claro. por su gran caridad que tienen por ayudar a la Servicio. humanidad, como un servicio magnífico, ¿no? Porque volver a tener un cuerpo, volver a nacer, es todo un proceso que ellos ya lo podían haber trascendido. Sin embargo, eligen volver, se transforman en maestros, se transforman en grandes inspiradores y líderes espirituales que ayudan a la masa a sus propios despertares, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir que todos tenemos la cualidad de ese Cristo interno adentro en forma potencial, todos. Entonces depende de la evolución de cada uno, ¿cierto? Donde vos, tu intención, ¿dónde está puesta? ¿Está puesto en el mundo de allá afuera? Bueno, vas a lograr un montón de cosas a través de la experiencia Claro. egoica. Y está bien, pero siempre va a haber una falta ahí, siempre va a haber una especie de espacio que reclama tu atención, un espacio que reclama la conciencia. Y ese espacio se transforma en el tiempo en un estado de ansiedad o de angustia o de melancolía o de depresión, ¿cierto? Que requiere una remodelación de tu visión. Si tu visión fue siempre el mundo fenoménico del afuera, no vas a poder llenar jamás ese espacio. Pero cuando te das cuenta que es una memoria interior de mucho tiempo que hoy reclama tu conciencia, bueno, el foco de la conciencia empieza a iluminar el mundo interno y el mundo interno de pronto empieza a aparecer. Si ahí está la fuerza de la conciencia, ¿no? Y entonces ya ese potencial se transforma en algo real que empieza a manifestarse y de pronto te das cuenta que hay un conocimiento, yo lo llamo un conocimiento no aprendido, no de este plano, Ujú. que empieza a través tuyo, ¿cierto?, a manifestar una sabiduría, un equilibrio, una coherencia que surge de una conexión con tu reino interior. Así se forman los Que es lo que, avatares, los maestros. es- eso es lo que se llama canalización propiamente, ¿no? Es Claro, como una canalización. exacto, Ahora, exacto.
Juan, el apego es el origen de nuestro gran dolor en la humanidad. O sea, porque me apego a lo que estoy viendo, a lo que estoy en el mundo exterior y me desconecto de quién soy realmente. Y es allí donde de repente comenzamos a vivir desde nuestro ego. ¿M? Comenzamos a crear realidades ilusorias a través de nuestro ego y nos creemos en este mundo. ¿Ese mundo nos separa mucho más de nuestro Cristo interior o por ahí hay también un camino para encontrarnos con nuestro mundo interior? El apego siempre viene de un espacio de distorsión, siempre surge de una carencia. Yo me apego a algo por carencia, Ujú. ¿cierto? Entonces, el apego es un camino que no nos va a generar adentro un espacio de integración nunca, ¿cierto? Podemos estar apegados a muchas cosas, ¿no? Incluso podemos apegarnos al despertar espiritual desde una forma egoica, yo lo llamo eso el ego iluminado que también, que Sí, también quieren manipular cómo sería el despertar, como que me des exacto. una técnica para que yo me despierte, ¿eh? Algo más La mecánico, pastillita, ¿entendés? la pastillita, la Claro, pastillita. la pastillita para que yo despierte. Eso también es un apego, se puede ver también en el ámbito espiritual y en el ámbito material, ¿no? El desapego, es una condición más profunda, una especie de facultad de la conciencia, que se desapega de los resultados. Ella hace su trabajo, lo que tiene que hacer, pero se desapega del resultado. Entonces ese resultado viene a través de otras fuentes, que yo lo llamo las grandes jerarquías que administran el karma, las secuencias, ¿cierto? Entonces, cuando uno puede desapegarse, hacer el trabajo que tiene que hacer y no manipular los resultados, ¿qué es lo que está indicando, Ricardo? Confianza, confianza. Claro. Yo hago mi trabajo Certeza. y lo entrego. Exacto. Es una certeza que va a operar en el tiempo que deba operar. Esto lo podemos ver en sanación, lo podemos ver en el modelo cuando estoy buscando algún logro, la abundancia, Eso, la sabiduría, la la- sanación, lo que la llaman, pareja. exacto, lo que llaman la pareja, la abundancia, la prosperidad, el proyecto, todo. Certeza absoluta, confiar, soltar. Mira, pero también hay desapego espiritual, ¿no, Juan? Porque ahorita tú hablabas, o sea, me desapego del resultado, se podría también llamar un desapego espiritual de cierta manera, porque confío en que la divinidad se encarga de todo. Es correcto, es correcto. Yo hago mi trabajo, es decir, hago mi meditación, hago mi autoobservación, hago el trabajo que tengo que hacer. No es que yo me quedo en un sillón sentado a esperar que la divinidad algún día me ilumine, ¿no? Eso Sí. no funciona así, ¿eh? Yo hago el trabajo que tengo que hacer, mi autoobservación, ¿eh? El no enjuiciamiento de mis cosas que no funcionan, sino simplemente opero sin culpa, sin juicio, sin pecado, sin castigo, sin todos esos argumentos que solo nos limitan, ¿cierto? Entonces, en esta visión del desapego, hago mi trabajo, ¿eh? Lo que siente mi alma, ¿cierto? Y lo suelto. Lo suelto porque en ese momento que suelto estoy indicando, confío en el alma que ella sea la que organice mi vida. Y no desde un modelo mental que nunca voy a tener ningún tipo de resultado integrador, ¿no? Eso es importantísimo. La gente se apega mucho al resultado. Yo veo, ¿no? Que en las charlas o en las consultas me dice, Nahuan, hice la meditación que usted me enseñó, pero no me pasó nada, no me transformé. Y Exacto. bueno, confíe. Claro, porque es que ahí es, y fíjate que te vas adelantando, porque ahí es donde voy. Cuando hablamos de despertar nuestro Cristo interior, cuando hablamos de cierto despertar, hay, creo que hay una mala información o se ha vendido mal el despertar de conciencia o como que despertar quiere decir que nos va a aparecer en la aureola del santo o ahorita Nahuan se va a convertir en el mago de Oz y entonces nos va a desaparecer a todos o como que tú de repente vas a sacar una copa de vino y entonces la vas a convertir en culebra. Eso, como, es a eso,
esa cosa fantasiosa, muy hollywoodiense, que llamamos despertar de conciencia, que no es así. Y entonces, de repente también porque nos han vendido a Jesús haciendo el milagro, entonces vemos la película de wow, wow. O sea, es extraterrestre, ¿no? Él también era un humano. Y es lo que queremos hablar aquí en esta conversación. Eh, Era un humano que nació como nosotros, vino de la misma forma y logró despertar su prisa interior. ¿Qué es un despertar de conciencia? ¿Cómo despertamos nuestra conciencia en este momento sin llegar a Hollywood? Correcto, porque toda búsqueda fenomenológica es muy atractiva, ¿cierto? Es muy atractiva. Sí, Pero nos limita realmente porque nos deja en el ámbito fenomenológico, en esa experiencia, y uno queda como raptado con esa experiencia y la quiere volver a repetir y repetir, y como no la sí, repite, digamos, uno se frustra, ¿no? Entonces hay que sacar ese modelo fenomenológico e ir a algo más vital, más profundo y tener ese fuego, ¿no? De darse cuenta y empezar a sospechar que hay un ámbito dentro nuestro que merece ser observado y liberado. Liberado de una mente que lo niega. ¿Por qué lo niega, amigo? ¿Por qué lo niega? Porque esa mente, que son programas, que son creencias, que son hábitos, en presencia de la fuente que vive dentro nuestro, desaparece. Y esa mente no quiere desaparecer. Esa mente va a argumentar su subsistencia. Esa mente quiere supervivir a costa de nuestra ignorancia, a costa de nuestra fragmentación de la totalidad. ¿eh? Ella cree ser nosotros, nos engaña. Entonces esa mente se va a oponer generando resistencia, tiene una habilidad tremenda para hacerlo. No, que vas a hacer la meditación, no, mira, hoy hay un partido de fútbol, vamos. Y te va limitando, exacto. limitando, limitando, limitando para que vos no lo hagas. Entonces, el primer eslabón que nosotros tenemos como una especie de palo en la rueda es the mind, nuestra propia mente. Porque él tiene una estructura de mucho tiempo, ha ganado mucho terreno, Ricardo, ha ganado mucho terreno, se ha biologizado, ojo, cuando digo que se ha biologizado, quiere decir que tiene una impronta de neurotransmisores en la célula. Somos adictos a esos modelos de pensar. No es solamente Exacto. una condición psicológica, es biológica. Se ha hecho carne esa mente. Entonces vos andá a decirle a esa mente que a partir de ahora te vas a transformar en un ser No, espiritual. Te va a decir, no me charles, no me charles porque me no, tuviste enseñando que la historia está allá afuera, en los logros, claro. en este mundo, ahora te querés hacer espiritual. No me charles, te va a decir, ¿viste? Entonces se va a broquelar con una estrategia enorme que utiliza todos los recursos porque te conoce de arriba a abajo, tus mecanismos de pensamiento, tus emociones, tus formas de Así actuar, te es. conoce perfectamente, sabe tus puntos débiles, tu vulnerabilidad y ahí se va a enquistar, ¿cierto? Como un pulpo para hacerte fracasar cualquier intento espiritual. Esa es la mente, Yes. la resistencia para que nosotros podamos poner en marcha el proyecto de conquistar el mundo interior. Antes de conquistar el mundo interior tenemos que romper el paradigma mecánico de esa mente que va a ser una resistencia tremenda para que eso no suceda. Así es. Porque es como, es toda la vida adicto al chocolate, yo, al chocolate. Entonces quiero hacer dieta, pero tengo que poner el chocolate a un lado. O sea, entonces te aparecen muchos comerciales, no, el chocolate es el 95% cacao. O sea, todas las comerciales posibles te van a aparecer para tentarte, todas las distracciones. De ti depende que tú mantengas, o sea, lo estoy poniendo en ese sentido figurativo para que lo podamos entender. Eh, de ti depende que tengas la gran voluntad de decir, no, espérate, yo respeto que fui adicto al chocolate, pero hoy en día quiero sanar esta parte de mí y me quiero hacer adicto a mí mismo, no quiero hacer adicto al chocolate. Eso,
trato en lo posible de mantenerme alejado. Si entiendo desde mi posición, como lo he hecho yo, que puedo caer en la tentación, no, no le busques las cinco patas al gato. O sea, trata de no irte por otra vez por el mismo carril porque vas a caer. Es como cuando estás dejando de fumar y te vas con el amigo que fuma y se toma café, vas a caer en la tentación. Aléjate de esa cosa. Más o menos Bueno, así, ¿verdad? esto es una práctica que nosotros tratamos de enseñar a las personas, ¿no? El proceso de autoconocimiento, ¿eh? El proceso de autoobservación. Fíjate la importancia de todo esto, ¿no? Porque mucha gente me consulta y me dice, observo mis mecanismos, Nahuán, pero vuelvo a caer una y otra y otra y otra vez. Y los observo, pero es más fuerte que yo y vuelvo a caer, vuelvo a caer. Entonces, las personas se frustran. ¿Qué es lo que ocurre acá, en este proceso? Que es importantísimo entender esta dinámica de la mente. Entonces, nosotros empezamos como un principio de autoobservadores, aparece una conciencia que observa. Esa conciencia se transforma en el observador. Y el observador observa a través del mecanismo visual lo observado, el sujeto y el objeto. Este observador, que lo tenemos cotidianamente, ahí tratando de ganar terreno como Analizar. observador, lo que adolece o donde cae en la trampa es que al observar lo observado, eso se tiene que entender muy bien, lo juzga. Se Uy, engancha, ahí se apareció engancha. en mí la ira, la bronca o algo, ¿cierto? O esto que me molesta, lo etiqueta, trata de interpretarlo, trata de cambiarlo, se involucra Le con da lo observado. significado, le da significado, comienza a buscar un Le da, significado a esto. le da significado, lo juzga, lo quiere manipular. En ese momento se transformó el observador en lo observado. Desaparece ahí. Y ahí que genera, digamos, una frustración. Cuando se da cuenta que ese mecanismo no llega más de ahí y puede empezar a sentir que atrás del observador hay alguien que está observando al observador y al observado, que es el testigo. Ahí aparece el Cristo interno, el testigo, la esencia, La la presencia. fuente, la presencia. Que solo la presencia de ese rol de conciencia más profundo tiene la cualidad energética de absorber a estas dos entidades, al observador y al observado. ¿eh? Tal cual. Despliega el chakra de Anahata, el chakra cardíaco, en un inmenso vórtice. Es la presencia. Se expresa a través del corazón, no de la Ujú. mente. ¿eh? Entonces, ese vórtice gigantesco, ¿eh? que se abre como un toroide enorme y potente, empieza a absorber estas miserias para integrarlas. Entonces, tenemos que entender esto. El observador primario es una fracción limitada de un observador, llamémoslo, mediocre, porque se Mediocre. involucra. ¿eh? No es Exacto. el verdadero. Entonces, podemos darnos cuenta que más adelante en esta práctica va a surgir atrás de ese observador el testigo, la pura presencia, que es lo que La somos. presencia. Ese es, Eso lo de la presencia, no, Juan, perdón que te interrumpa. A mí me pasó mucho porque
una cosa es que tú lo hables, una cosa es que tú lo escuches, te estoy escuchando y estoy reviviendo esos momentos porque son muy escasos, son muy pocos los momentos que nosotros tenemos en presencia, aunque queremos buscarlo. Bueno, tú tienes que tenerlo muchísimo porque, por favor, la luz que irradia, tú vives en presencia 100%, yo lo considero así. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo quería vivir en presencia, mientras más buscas, tratas de buscar la experiencia, no la consigues. Entonces, en el momento en que tú abandonas de buscar la experiencia, llegó el libro del poder de la obra con Eckhart Tolle y al comienzo del libro él da un ejemplo muy sencillo, que además lo recomiendo, de cómo hacer que el observador, o sea, de que tu observador entre en presencia. Y es muy sencillo, y es observar lo que tú estás pensando en este momento, y el que está pensando, el que está observando lo que tú estás pensando en ese momento, es sencillo. Esa es la presencia. No tienes que Claro, buscar nada claro. más. Claro, Sí, claro, claro. Por decantación, ¿viste? No soy esto, no soy esto, no soy esto. Lo único que va a quedar es esa presencia. Que ese es el camino, ¿no? Cuando vos decís, ¿cómo consigo yo manifestar el Cristo interior? ¿Cierto? En esa presencia, yo lo llamo también la mente cuántica, ¿eh? Es una jerarquía que nos habita, esta inteligencia intemporal que vive dentro nuestro, atestigua solamente, no enjuicia nada, pero nada. solo el hecho de atestiguar con su presencia irradia una cualidad de una dimensión casi ni humana. ¿Me explico? Porque está más allá de la mente mecánica. Es el yo real. Algo así como esa presencia existía antes de nosotros, antes de Nahuán y antes de Ricardo, ahora está en nosotros haciendo esta experiencia humana y cuando estos cuerpos no estén, seguirá así eternamente. Esa presencia nunca fue creada, no tiene un principio, no tiene un final, es eterno. Es decir, a veces estos conceptos tan enormes nos es difícil con esta mente finita darnos cuenta, lo intemporal, lo eterno, pero eso es, eso es. Entonces imagínate algo que tiene una conciencia eterna que está encarnada en vos, cuando vos te entregás a ella. ¿Dónde queda la frustración, el miedo, la angustia, la enfermedad? Mira, eres brujo. Mira lo que te va a preguntar. ¿Dónde queda el miedo? Te voy a preguntar ahorita. Ah, qué bueno, eso es sincronía, ¿eh? Por eso, Eso es míralo así, sincronía. eres brujo. Entonces, mira, ahí está. Miedo. ¿Dónde queda el miedo? Magnífico. No jodas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eh? Ahí tenés eso, el laberinto de nuestra mente retorcida, lineal y básica, ahí es el reino del miedo. El miedo es la contracara del amor, ¿viste? Una persona con miedo no está amando, ¿cierto? Una persona que ama abre su corazón y está en plena confianza de que esta existencia lo está cunando siempre. La separatividad de la existencia en nosotros es una ilusión del ego, nada más, que tiene que empezar a morir, tiene que empezar esa visión dual, tiene que desaparecer. La existencia, la divinidad. Mira, hay algo importante que lo diga, y sin atacar a ninguna A creencia. nadie, aquí no se ataca. Escucha bien lo que te voy a decir. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Eh? Lo humaniza, la antropomorfia. ¿Eh? Y yo quiero romper ese criterio como un viejo sentado Por arriba favor, de una por nube, favor, por favor. un anciano sentado arriba de una nube con una libreta castigando. No creo en eso. Por eso no puedo hablar del Dios Padre, porque para mí el Dios Padre es el hombre. Y si es padre, tendría que ser madre también. Entonces, cuando puedo romper ese paradigma antropomórfico, puedo hablar de la divinidad. La divinidad no tiene sexo, Dios no tiene sexo, Dios es la existencia total, Dios es la conciencia, el espíritu, no hay nada fuera de Dios, no hay nada fuera de la conciencia. Y nosotros somos expresión de eso, no una parte.
no una parte. Porque si fuéramos una parte entraríamos de nuevo en la dualidad, Dios y nosotros. Otra vez la dualidad. Otra vez la experiencia dual que nos limita y nos enferma. Ese Dios que está acá adentro, cuando lo descubrimos, que es lo único que existe real, se proyecta en el afuera. Y todo es Dios. Pero no puedo concebir a un Dios allá afuera y yo acá. Dios que estás en el cielo y nosotros acá en la tierra. En la dualidad enorme y en una distancia donde yo me transformo en un ser neurótico, porque me separo de la realidad. La realidad es inseparable. Lo único que existe es la conciencia, la divinidad es la conciencia, es el espíritu, y hay uno solo, en la multiplicidad de las formas, de los seres, de los mundos visibles o invisibles, es la misma jerarquía espiritual que se materializa formando todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Entonces ya tenemos que hablar de la divinidad. Salimos de ese concepto antropomórfico de Dios que lo limita. Entonces nos damos cuenta que el hombre, Acción, creó a Dios a su imagen y semejanza. Si le hubieran preguntado a un caballo cómo sería Dios, y te lo describiría como un corcel hermoso con su cabellera, corriendo por las praderas. Entonces vamos a romper ciertos paradigmas para no achicar esa conciencia, para expandirla eternamente. Entonces ahí nuestro amor se expande, no se condiciona a una visión tan humana y tan limitada, una visión hasta cuasi infantil. Bueno, es que al humanizarlo también le entregamos es la forma de entregarle la responsabilidad a él. O sea, te culpo, pero también te responsabilizo por lo que yo pueda hacer o no pueda hacer de mi vida. Te culpo, pero tú tienes la autoridad para decidir qué es lo que... O sea, yo no tengo libre albedrío, tú me manipulas. Es como el titiritero de Pinocho, que te va, Gepetto, que te va manejando para allá y para acá. Entonces, o sea, así más o menos esa es la visión con la que tú creces, sin juzgar las religiones, pero hay que ser honesto. O sea, yo crecí de esa manera, pero yo decía, no, pero yo Todos no puedo, o sea, siempre... no puede ser que Dios sea así tan malo, no puede existir un Dios tan HP, no puede, o sea, yo lo pensaba y me daba terror pensar eso, ¿no, Juan? Porque sentía que o él me que se, escuchaba mis pensamientos, sentía que entonces me sentía, no puedo pensar eso porque, y entonces me pasaba algo malo que seguramente a alguien seguramente fue porque Dios me escuchó, entonces me vivía con una culpa y era como estar en un reality show en la mente, una vaina loca, un tremendo. reality tremendo, donde Dios te está juzgando, pero al mismo tiempo te está dando el caramelito para que, como la ratica, para que sigas la vía, a ver si te escapa. Entonces, tú no puedes vivir, eso no es vivir, eso es mal vivir. Claro, claro. Vos imaginate esa jerarquía ilimitada, eterna, el alfa y el omega, donde no lo podés conceptualizar, que se enoje contigo. Sí, Que se o sea, enoje, ¿viste? ¿Cómo podés con- concebir a la divinidad no te hablo enojada, ¿no? más, Sí. no te hablo más, como las cómics, como los cartoons, O que no te se, hablo más. o, o que se, o que se ofenda, ¿no? Bueno, Pero, podemos sacar eso y empezar a hablar en un territorio más profundo, ¿no? Realmente, claro, porque todo es amor, ¿no? La energía que mantiene a todo esto unido, a los átomos, a todo lo que existe, es el amor inmenso de ese espíritu, de esa conciencia manifiesta, y nosotros somos expresión, una expresión más de esa conciencia. Es decir, esa conciencia no existiría sin el observador. Es decir, nosotros como observamos se manifiesta este mundo, el poder del observador, y es el Dios mismo que crea los universos a través de las mentes que están conscientes, a través de la conciencia. Y esto es difícil claro. entenderlo, es difícil entenderlo. Es difícil entender que hay una sola conciencia que de pronto ese inmenso mar eterno de conciencia se fragmenta aparentemente en una conciencia individual que está haciendo esta experiencia. Pero es lo mismo que una ola en el mar. Vos ves una ola en el mar y decís, uy, una ola, pero es el mismo mar que se tomó forma de ola, pero no hay diferencia.
en la gota de agua de la ola y del mar, es la misma esencia. Hay que entender esto, y yo sé que esto rompe muchos paradigmas, pero esto nos coloca en un estado de jerarquía. ¿Qué quiere decir un estado de jerarquía? Reconocer la divinidad que tenemos acá adentro, porque ahí podés romper la culpa, el juicio, el pecado y todo, y el castigo. Es todo lo que nos han metido para no manifestar el Cristo interno. Entonces nos enseñan una cosa, pero por otro lado nos taponan con el juicio, con la culpa y con el pecado. Y esto en un Y momento el tiene que terminar. merecimiento. Y el Y el merecimiento. merecimiento. Ay, eso te marca tanto porque es como cuando, si te portas bien, te doy el regalo. Si hiciste bien la tarea, te voy a premiar. Entonces, cuando la gente de repente, yo lo hacía, yo hablaba mucho del merecimiento, porque bueno, también en mi proceso de búsqueda decía, bueno, me tengo que merecer algo. Pero después dije, pero ¿por qué me tengo que merecer yo algo? Yo soy parte de la divinidad. Dios no podría ser Dios sin mí y yo no puedo ser nada sin Dios. Entonces, a partir de ese Bien, momento bien, tú comienzas a bien, entender, comienzas a vivir, o sea, para que Dios exista tengo que existir yo y para que yo bien, exista Dios tiene que existir. Entonces, esa bien, es la conciencia donde me tengo que bien. pegar a diario. Bien, bien, bien. Y eso es una comprensión profunda de la Sí, unicidad. ¿Eh? Es una comprensión profunda de la unidad que hay en todo. La dualidad es una ilusión que se vive encarnado en una mente mecánica que ve un universo allá afuera, nosotros acá, un Dios allá arriba, nosotros acá abajo, vivir en la dualidad, vivir en un fragmento de una vida realmente muy limitada que no tiene la inspiración para poder ir a buscar el potencial del Cristo interno. Así lo de vivo yo, acuerdo. ¿no? No, Juan, ¿sabes que yo te quería preguntar? Y sobre todo porque, bueno, nuestro último live, en mi canal de YouTube, Ricardo García Oficial TV, tú hablaste de algo que a mí me hizo, wow, me ayudó muchísimo y a mucha gente también, y fue la comprensión del miedo y la ignorancia, porque muchas veces somos ignorantes y estamos aterrorizados y eso nos produce un miedo. ¿Podríamos explicar esa terminología para las personas que están en este momento? Porque de repente el no saber me produce miedo. Mira, yo lo ejemplifico de una forma muy, muy clara, ¿no? Yo no conozco la electricidad, no conozco la electricidad. Para hacer cualquier cambio me camino hasta 400 metros donde están los tapones de la finca y, Ya me voy a empezar a reír, ya va. Saco los tapones para que una lamparita. ¿Eh? Saco los tapones, ¿entendés? Y si pudiera ir haciendo en las rosas, voy a que hagan un corte general porque tengo miedo de Exacto. quedarme pegado porque no conozco la electricidad. Lo que uno no conoce le da mucho miedo. Cuando uno va conociendo, va entrando en ese universo de lo conocido y va fluyendo con lo que conoce, obviamente, ¿no? Así es. Cuando yo hacía cirugía en la boca, ¿cierto? Las primeras cirugías, ¿viste? Me daban miedo porque estaba metiéndome en un terreno que lo fui Y no conociendo con los sabía. años, ¿eh? Después uno lo hace con los ojos cerrados. Entonces, toda la ignorancia, de cualquier tema que vos puedas abordar genera miedo. En este Vale. ámbito nuestro espiritual, ¿cierto? Por eso aparece el miedo a la muerte. ¿Por qué aparece el miedo a la muerte? Por ignorancia. La ignorancia de que la muerte simplemente es un pasaje a una vida suprafísica y que continúa la vida en un ámbito donde hay un montón de elementos de trascendencia, ¿cierto? Que es una maravilla, y la gente al ignorar esto y creer en un infierno de castigo y de dolor y de fuego, entonces empieza a tenerle miedo a la muerte. Cuando vos te empezás a dar cuenta que la muerte es un portal, aún más allá, y empezás a darte cuenta, a conectarte, viste, que ese pasaje es una maravilla, a un ámbito de trascendencia, y volvemos otra vez, y así siguiendo, ¿cierto? El temor a la muerte quizás se reduzca al temor al dolor de una enfermedad, pero no a la muerte. ¿Eh? Claro.
La muerte no corta la vida en ningún momento. Es un proceso más como el día y la noche, cuando te vas a dormir, cuando te despertás, nada más que eso, ¿no? Como una Y, estación del año, como una es estación una del año. estación, es una estación. Cuando te empezás a meter en este ámbito de estos procesos, te vas dando cuenta que no hay nada doloroso en el proceso de la muerte, ¿no? Ni vas a Claro. perder nada. ¿Entendés? Entonces los miedos, cuando se mete en el miedo mismo y lo observa y se mete y ve las raíces del miedo, dónde están, te das cuenta que son memorias que hemos quedado atrapadas, donde no hemos fluido, y en ese acto de observar podemos transformar eso en experiencia. Entonces esos miedos van desapareciendo de nuestro paradigma. Yo digo esto, ¿no? Cuando una persona viene con miedo, miedo a esto, miedo a aquello, bueno, la persona está muy miedosa, yo le digo que lo observen pero desde el corazón al miedo, ¿no? Que Sí, enfrenten al miedo al corazón. O sea, el miedo solamente ocupa el laberinto de nuestra mente, no puede vivir en el corazón porque el corazón está integrado místicamente a un nivel superior. Entonces, enfrento el miedo desde el corazón y ahí otra vez aparece ese testigo maravilloso que abre ese vórtice para que eso sea absorbido, ¿cierto? Claro, lo que claro. pasa es que yo quiero observar el miedo con la mente. Entonces, fíjate la incoherencia. El miedo que está en la Tengo mente miedo. y lo quiero enfrentar o lo quiero interpretar con la mente, que es la misma que provoca el miedo, ¿no? Entonces Lo yo quieres pego un analizar, salto, lo querés analizar, lo querés juzgar, le das buscar transformar, significado. pero la mente no tiene la dimensión de trascenderlo. El miedo hay que enfrentarlo en nuestro corazón, ahí donde subyace realmente la presencia, ¿no? Ahí es quien La mora, es la presencia. presencia. Entonces, ante la presencia, que es pura luz, el miedo, que es oscuridad, no tiene una presencia per se disuelve, Ricardo. Maravilloso, ¿no, Juan? O sea que el despertar, podríamos decir, yo recapitulando aquí, es un proceso de transformación interior, como tú lo dices al comienzo, que es un proceso de transformación interior en el que empiezas a tomar conciencia de ti mismo. Es como despertar, es dejar de ser un esclavo de tu mente y empezar a escuchar los mensajes de tu alma, podría decirse, para convertirte en el dueño y señor de tu vida, en tu Dios, o sea, despertar tu Dios, tu Cristo interior, es volver a tu esencia, ¿ah? Y descubrir quién eres realmente, ¿ah? Más allá de todas esas etiquetas que te has puesto, darle significado con lo que te has ido identificando, es buscar un camino de evolución personal y continúa hacia tu verdadera identidad, buscar esa presencia, despertar esa presencia. No, Hanti, yo te quiero pedir un favor. No me vas a decir que no. Mira, Nunca te dije que no. tú sabes que yo sé, que tú, tú nunca me dices que no a nada. Yo quiero, con todas esas personas maravillosas que nos están viendo hoy, que nos des un regalo, como todos esos regalos que tú nos haces. Y es una pequeña meditación para irnos sintonizados en presencia interior. Y yo pongo musiquita y nos conectamos contigo, no sin antes agradecerle a todos los que se conectaron, a todos los que se van a conectar, que por favor tienen que ir al canal de Intihuaca, en el canal de YouTube de Nahuan, y la página de web donde, ¿cómo es que es Intihuaca Organización, Nahuan? Intihuaca@hotmail.com es la página de Intihuaca. Espera, que acá me están No, no, soplando. ya va, el asistente de dirección, por favor. www.intihuaca.org. ¿Cómo es? www.intihuaca.org. Ajá, www.intihuaca.org. punto Tengo las... punto Esa, org. Ahí aparecen todos, pueden hacer las consultas con la Juan vía online. Ya próximamente el año que viene, todos vamos a hacer un tour para allá para Intihuaca. El que se qué quiera anotar, vaya bueno, escribiéndome, porque qué venimos haciendo un bueno. autobús avión para allá para Intihuaca, así que vamos a estar todos. Justa, echándole más agua a la sopa porque llegamos mucha gente a comer allá. Va a ser muy lindo, va a ser muy lindo. Una Va a experiencia ser muy lindo. increíble. Claro que sí. Mira, voy a poner musiquita, ¿te parece? Dale. Me vas a decir unas palabras y nos vas a regalar esta pequeña meditación. Ya voy a poner musiquita aquí.
Nos concentramos. Bueno, vamos a, a irnos a este reino interior donde reside la presencia, ¿no? La verdadera presencia, el yo soy. Cerramos nuestros ojos, nuestra respiración profunda. Recorremos con nuestra conciencia nuestro cuerpo físico. Le damos vitalidad y fuerza con nuestra conciencia. Luego vamos más profundo al mundo de nuestras emociones. La conciencia observa esas emociones y toda emoción negativa va desapareciendo de nuestro campo energético.